Ok, entonces vamos a demostrar el siguiente resultado. Nos dicen que una función es cóncava, si solo si la función aplicada a una combinación convexa de elementos x, de k elementos x, es mayor o igual que la combinación convexa de las imágenes de cada elemento. Ok, es decir, es una forma de generalizar la propiedad de concavidad. Los escalares deben de ser mayores o iguales a cero, deben de sumar uno y esto es válido si se agarran más de dos elementos, ¿no? Si tomamos más de dos elementos. El equivalente, una función sería convexa si solo si la función aplicada a una combinación convexa de elementos x es menor o igual que la combinación convexa de las imágenes de cada una de los elementos x. De igual forma, los lambdas deben de ser mayores o iguales a cero, los escalares deben de sumar uno y esto es para más de dos elementos x. Ok, entonces vamos a demostrar el resultado para concavidad. El resultado para convexidad es análogo a lo que será aquí. Bueno, entonces vamos a demostrar el regreso, es decir, vamos a tomar un lambda 1 que le llamaremos lambda, que está entre 0, 1, entre 0 y 1, un lambda 2 que le llamaremos 1 menos lambda, que está entre 0 y 1. Observemos que lambda 1, que es lambda, y lambda 2, que es 1 menos lambda, al sumarlos nos da un 1, entonces tenemos esta propiedad. Vamos a tomar esto como hipótesis. Dice que esta propiedad se vale para cualquier k mayor o igual que 2. Vamos a tomar esta que sabemos que es válida solamente para dos elementos. Entonces, si sustituimos k igual a 2, nos quedaría esta desigualdad para k igual a 2. Y si desarrollamos del lado izquierdo en el argumento de la f, nos quedaría lambda 1 x1 más lambda 2 x2, pero lambda 1 es lambda y lambda 2 es 1 menos lambda. Y esto es mayor o igual que lambda 1 f de x1 más lambda 2 f de x2, pero lambda 1 es lambda y lambda 2 es 1 menos lambda. Como se han tomado aquí, la suma es 1 y pues precisamente llegamos a la definición de que la función f es cóncava. X1 y x2 son elementos del dominio de f que presuponemos es un dominio convexo. Es decir, si se satisface esta propiedad, en particular cuando k vale 2, pues tenemos la definición de concavidad. Ahora vamos a demostrar la ida, es decir, vamos a suponer que f es cóncava y vamos a deducir que esta desigualdad es cierta con las condiciones indicadas. Entonces vamos a proceder por inducción. Vamos a tomar la definición de que una función es cóncava, entonces aplicamos la definición de concavidad para x1 y para x2 y pues precisamente juntando los elementos, haciendo lambda 1 igual a lambda y lambda 2 a 1 menos lambda, pues esta suma se puede poner como esta suma compacta y esta suma se puede poner como esta suma compacta con lambda 1 igual a lambda y lambda 2 igual a 1 menos lambda. Por lo tanto, se satisface el resultado deseado cuando k es igual a 2. Ahora ponemos la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción es presuponer que esto es válido para k elementos en la suma, es decir, presuponemos que esto es cierto, es decir, cada lambda es positivo y la suma de los lambdas es 1. ¿Cómo se debe de leer esta hipótesis de inducción? Lo que nos está diciendo es que si tenemos k elementos en la suma, entonces la desigualdad se vale. Cualesquiera k elementos que satisfagan estas propiedades, entonces podemos ocupar la hipótesis de inducción. Ok, entonces con eso en mente vamos a probar el resultado para k más 1. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Pues lo que tendríamos nosotros es que cada lambda es mayor o igual que 0 y que la suma desde 1 hasta k más 1 de los lambdas es 1. Y si esto sucede, pues podemos esta suma dividirla en la suma desde 1 hasta k y después sumar por separado el elemento k más 1. Y pues como estamos tomando estos escalares de esta forma, pues entonces esta suma debe de ser igual a 1 y pues si pasamos restando el lambda k más 1 nos queda esta ecuación. Ok, y ahora aquí vamos a especificar qué sucede si este escalar fuera 0, este escalar que hemos puesto al final, y qué sucede si el escalar fuera 1 para descartar esos casos. Si el escalar fuera 0,
es decir, este escalar es nulo, entonces lo que tendríamos es una combinación convexa de k elementos, pero una combinación de k elementos por hipótesis de inducción es válida, entonces el resultado sería válido de forma inmediata. ¿Qué pasaría si este escalar fuera un 1? Si este escalar fuera un 1, entonces necesariamente por esta condición la suma de los demás escalares sería 0. Eso implicaría, por la restricción de que los escalares deben de ser no negativos, pues que todos los lambda serían ceros y solamente tendríamos un punto. Y no podemos probar convexidad con un punto porque la convexidad se define a partir de tener dos puntos. Entonces, necesariamente, pues para que esto tenga sentido, el lambda k más 1 no es 0 y tampoco es 1. ¿Ok? Eso nos permite hacer esta división, pasar este escalar dividiendo, porque pues no es 1, entonces la división no se indetermina. Y pues si pasamos esto dividiendo, nos queda que esta suma entre cada uno de estos elementos, observemos que es una constante en la suma porque no depende del índice i, y esta suma debe de ser igual a 1. ¿Ok? Con eso en mente vamos a proceder a hacer algunas operaciones para concluir que la propiedad se vale para k más 1 elementos. Entonces, procedemos de la siguiente forma. Le aplicamos f a la combinación convexa de k más 1 elementos. Esta combinación la separamos en dos sumas, una suma que vaya hasta acá y el último elemento lo ponemos de forma independiente. Posteriormente hacemos el siguiente paso algebraico, multiplicamos por 1 menos lambda k más 1 y dividimos entre 1 menos lambda k más 1. Esto hace que se cancele, es decir, esta igualdad se preserva. Y recordemos que lambda k más 1 no es 1, entonces por lo tanto no dividimos entre 0 y esta álgebra está bien determinada. Esta operación algebraica está bien determinada. Ahora observemos que precisamente estos elementos suman 1, ¿no? Estos de aquí, por esta desigualdad, ¿no? Y tenemos xis. Entonces, esta suma de elementos nos da una x'. ¿Ok? Estos elementos que están aquí nos dan una x'. Y este x' pues está representado de forma compacta. Está representando de forma compacta esta operación. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, esta aplicación la podemos escribir de esta forma compacta. Ahora observemos que f es cóncava por hipótesis. Entonces aquí tenemos la combinación convexa de dos elementos. Observemos que los escalares suman 1 porque si sumo este escalar con este escalar, pues el resultado es 1. Por lo tanto, puedo aplicar la propiedad de la concavidad. Entonces la combinación convexa de dos elementos es mayor o igual que la combinación convexa de las imágenes de cada elemento, que es lo que tenemos aquí. ¿Okay? Ahora recordemos quién era este f de x'. Este x' era la forma abreviada de expresar esta suma. ¿Ok? Y lo demás queda igual. Entonces aquí tenemos esta desigualdad es por la concavidad de la f y esta igualdad matemática es porque simplemente hemos sustituido x' por la equivalencia que asignamos en un paso previo. Entonces aquí viene el último paso. Esta es una f aplicada a una combinación convexa de k elementos. ¿Por qué es una combinación convexa? Porque los escalares suman 1 y cada escalar es positivo. Entonces, como hemos supuesto que se satisface la hipótesis de inducción, es decir, cualquier f aplicada a k elementos que satisfacen las restricciones de las constantes, en donde estas constantes son mayores o iguales a 0, y que suman 1, pues puedo introducir esta desigualdad, ¿no? Aplicar f a los x y sacar los escalares. Entonces, por la hipótesis de inducción, como aquí tengo k elementos, puedo aplicar la hipótesis de inducción. Entonces sacamos los escalares y introducimos f a cada elemento x. Por eso tenemos este mayor o igual. Hemos presupuesto que estamos ocupando la hipótesis de inducción. Por último, esta constante, con esta constante se eliminan. 1 menos lambda k más 1 y 1 menos lambda k más 1 que multiplique y que divide. Entonces nos queda la suma desde 1 hasta acá de lambda i por f de xi más el último elemento cuando tenemos lambda k más 1 por f de k más 1. Ok, aquí hay un tipo otra vez.
este es K más 1, 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 este es K más 1 y este es K más 1. Hay que poner atención en esa parte, ¿no? Sí, me descuidé, entonces aquí es K más 1, K más 1, K más 1, K más 1 y K más 1, ¿sí? Hay un tipo aquí, ¿no? Entonces, bueno, teniendo que en cuenta ese error tipográfico, entonces, que cometí, entonces este elemento es lambda k más 1 por f de x k más 1 y estos se pueden agrupar en la suma desde 1 hasta k más 1. Siguiendo la cadena de igualdades y desigualdades, pues obtenemos el resultado para k más 1 elementos, por lo tanto este resultado es válido aplicando el método de inducción.